Hola, bienvenidos a nuestro segundo videoblog. Ahora vamos a cambiar el tema y les vamos a hablar sobre otro tema que también es muy controversial. La pregunta es, ¿los asesinos se hacen o nacen? Es una pregunta que nos ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo y que muchos la defienden por dos partes. Una, que los asesinos ya nacen con una deficiencia cerebral en el área de las emociones, y otros la defienden por la parte que se hacen dado a las experiencias que han vivido. En este videoblog les vamos a platicar sobre unos casos y algunos filósofos que defienden cada lado para que puedan entender más o menos, porque es una pregunta muy controversial. Nuestra tesis es que los asesinos nacen con una deficiencia cerebral en el área de las emociones, ya que son incapaces de interactuar con el resto de las personas y nacen con algo que hace que no tengan remordimiento, ya que ven a las personas como si fueran unos objetos. Bueno, el caso que tenemos es sobre un niño llamado Cayetano Santos, que nació en 1896. Era un chico argentino que cometió su primer asesinato en 1906, o sea, cuando él tenía alrededor de 10 años. Él lo que hizo fue que mató a una niña de 3 años que se llamaba María Rosa. Después de esto, a los 2 años, él logra matar a 2 niños más de 2 años, y debido a esto fue enviado a la colonia de menores Marcos Paz, que era un lugar para la gente que tenía problemas psicológicos. Después de varios tiempo, él logra salir otra vez, y no duró ni el año estando limpio, ya que volvió a matar a 5 niños. Después de esto, ya fue mandado al Hospicio de las Mercedes, donde era un lugar clínico, pero ahí logra también atacar a 2 pacientes más. Debido a esto, es metido a prisión y muere adentro de prisión. Bueno, después de que analizaron este caso, se dieron cuenta que él nació con un problema cerebral desde chiquito, o sea, que nació con él, ya que él nació con mucha dopamina en el cerebro y hace que el cerebro tuviera más reactivo, o sea, que esté más reactivo más de lo normal, ya que la dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el cerebro, y entre ellas promueve la motivación y la sensación de tener como una recompensa. Y de tal manera, esta persona tenía un impulso en siempre buscar su propia recompensa sin contemplar o sin ver que podían haber consecuencias, ya que estas personas dejan de tener empatía hacia los demás y dejan de sentir remordimiento, entonces no hay algo que los pare a seguir haciendo lo que están haciendo. Bueno, una persona que defendía mucho este lado era César Lombroso. Él era considerado el padre de la criminología, y él decía que las causas de la criminalidad están relacionadas con el cerebro y con causas biológicas. Entonces él decía que ellos ya nacían así. Él decía que los delitos tenían tendencias innatas y que se podía también observar en sus rasgos físicos, o sea, que ya venían con eso. Él alcanzó a ver muchas anormalidades, y él se había dado que estas anormalidades en niños no solo también en ellos, sino también que era en las áreas del cerebro. Él decía que como ellos tenían mucho dopamina, hacía también que el cerebro tenga más reactividad, y él decía también que esto hacía que el cerebro que lidiaba con las emociones se afectara, y afectaba también el manejo de impulsos y sus tomas de decisiones, ya que dejaban de sentir la empatía. Pero en realidad esa no es la única respuesta. Los asesinos también se pueden hacer delincuentes o criminales por experiencias vividas en su niñez, ya que tienen cerebros que los hacen más propensos a la ira y al enfado, y a la vez menos capaces de controlarse, ya que hacen el mal sin tener ningún remordimiento. Por ejemplo, un caso que realizó el neurocientífico Adrian Raine sugieren los estudios que una de las razones sobre la que el delincuente se hace
es por el abuso infantil, que puede generar asesinos al causar daños físicos al cerebro. El córtex prefrontal es una parte del cerebro, se vuelve vulnerable. Desde bebé, su madre lo maltrataba. Después, cuando él crecía, los golpes empeoraban, ya que su madre usaba cualquier cosa que tenía en mano: cables de electricidad, zapatos, bates, entre otras cosas. No eran golpes de vez en cuando, sino diariamente. El maltrato físico a temprana edad, entre otras cosas, puede haber producido el daño cerebral que puede haber llevado a cometer este acto violento, dice el neurocientífico. Sin embargo, solo una pequeña fracción de aquellos que sufren una infancia terrible se convierten en asesinos. También podemos decir que un asesino se hace porque la violencia es el resultado de un proceso de desarrollo, una interacción permanente entre el cerebro y el medio ambiente. Si una persona ha llegado a creer que el mundo está en contra de ella y ella está reaccionando de forma exagerada a cada pequeña provocación, esas reacciones violentas irán más allá de su capacidad de control, porque está en un modo de supervivencia, explica la neuróloga Debra Niehoff, autora del libro Biología de la Violencia. Llegamos a la conclusión que después de haberse investigado sobre las dos historias de esta pregunta, nos pudimos dar cuenta de que los dos lados pueden ser correctos, como muchos filósofos y científicos defienden el lado de que los asesinos nacen debido a que nacen con una deficiencia en el cerebro del lado de las emociones, y eso hace que actúen con esa maldad, ya que no muestran arrepentimiento y que la dopamina que tienen es muy alta y hace que no piensen mucho las consecuencias. Pero también tenemos el lado de que defienden que los asesinos se hacen debido a que abusan de ellos desde pequeños, no reciben cariño y todo se relaciona con la violencia, que el cerebro empieza a dañarse de la parte llamada córtex prefrontal, que es la que contiene la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión.